¿Alguna vez te has sentado en silencio, mirando el caos a tu alrededor, y te has preguntado, ¿por qué Dios no ha terminado simplemente con Satanás y su ejército de ángeles caídos? Sabemos por la Biblia que Satanás fue expulsado del cielo después de que su orgullo lo llevara a la rebelión. El mismo Jesús fue testigo de esta caída cósmica, declarando: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Sin embargo, a pesar del caos, la destrucción y el sufrimiento que Satanás continúa desatando, Dios no lo ha destruido ni a él ni a sus ángeles caídos. Es una pregunta que ha perseguido a la humanidad durante siglos. ¿Por qué Dios permite que persista tal maldad? El diablo es la misma encarnación de la oscuridad. Entonces, ¿por qué Dios no lo elimina de una vez por todas? ¿Hay acaso una razón oculta que aún no hemos comprendido, una verdad divina que lo explica todo? Hoy estamos a punto de descubrir una verdad tan profunda, tan sorprendente, que podría sacudir todo lo que alguna vez creíste acerca de la justicia de Dios, su misericordia y su plan maestro para el mundo. Puede que te sorprenda, pero quédate conmigo. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la manera en que entiendes la batalla entre el bien y el mal, e incluso la naturaleza del amor de Dios. Deja un 767 en los comentarios si estás listo para desbloquear el secreto más oscuro de la Biblia. Y a todos los que nos han apoyado a través de Super Thanks, gracias por hacer posible este viaje. Ahora profundicemos en este misterio. Créeme, lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu perspectiva de maneras que nunca imaginaste. La verdad te está esperando. Secreto oscuro. ¿Por qué el poder horrible de Satanás aún existe? Satanás, como figura profundamente arraigada en la tradición bíblica, es uno que muchos reconocen, pero pocos entienden plenamente. El mismo nombre Satanás lleva un significado profundo. No se refiere simplemente a un ser, sino al adversario, al enemigo. Tiene un sentido más profundo que habla de su naturaleza caída. El nombre Satanás también puede interpretarse como caído, pero curiosamente no indica un evento del pasado. No es el que cayó, sino un caído. Esta sutil distinción sugiere que su caída no es algo que ocurrió una sola vez, sino algo que está ocurriendo continuamente. Satanás está en un estado perpetuo de declive, siempre volviéndose más oscuro, siempre descendiendo más en la maldad. Su existencia está marcada por una espiral interminable hacia un pecado cada vez más profundo. ¿Puedes imaginar la carga de un alma que está para siempre en estado de caída, sin jamás volver a levantarse? El Apocalipsis pinta un cuadro inquietante de su destino, describiéndolo como arrojado a un abismo sin fondo. ¿Qué simboliza esto? Un pozo que no tiene fin, un descenso continuo, un estado de oscuridad interminable. Esta imagen refleja la esencia del orgullo. El orgullo es la fuerza que empuja a Satanás más y más en su caída eterna. Es una fuerza poderosa, una que lo lleva a empeorar con cada instante. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? La Biblia nos da una advertencia clara: el orgullo precede a la destrucción. Pero considera esto: la destrucción no siempre significa la muerte física. La destrucción puede infiltrarse en cada rincón de tu vida. Puede destrozar tus relaciones, arruinar tu estabilidad financiera y hacerte perder las bendiciones que Dios está tratando de derramar sobre ti. ¿Alguna vez has sentido que las cosas se te escapan, aunque sigues respirando, caminando, viviendo? David en el Salmo 103:4 habla de la redención de Dios.
Dios tiene el poder de redimir tu vida de la destrucción. ¿Y cuál es la clave para desbloquear esa redención? La humildad, la completa oposición al orgullo. Si estás luchando con el orgullo en tu vida, debes saber esto te destruirá desde adentro hacia afuera. Pero Dios, en su misericordia, ofrece una salida a través de la humildad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar tu orgullo? ¿Estás listo para abrazar la humildad y apartarte de la destrucción que trae el orgullo? ¿Cómo puedes empezar hoy? ¿Qué áreas de tu vida han sido infiltradas por el orgullo, destruyendo poco a poco tu paz y tu progreso? Reflexiona sobre esto y permite que la humildad sea el antídoto contra el orgullo que busca arrastrarte hacia abajo. La caída puede parecer interminable para Satanás, pero para ti la historia puede ser diferente. Tú puedes levantarte a través de la humildad. Así que, mientras enfrentas los desafíos de hoy, pregúntate, ¿me humillaré y me levantaré o continuaré en el descenso? La elección es tuya. Satanás, también conocido por algunos como Lucifer, es la figura ancestral cuya influencia ha intentado engañar a la humanidad para apartarla de Dios durante miles de años. Pero la historia de Satanás está lejos de ser solo una de tentación y maldad. Es una trágica historia de rebelión, orgullo y la búsqueda de un poder más allá de lo que jamás le fue destinado. En el principio, Satanás no fue siempre la fuerza oscura y malévola que conocemos hoy. Alguna vez fue un ángel creado por Dios, en su perfecta imagen, un ser hecho para glorificar y adorar al Todopoderoso. Pero algo cambió. Satanás, en su belleza y sabiduría, se volvió descontento con su papel. No estaba satisfecho con servir y adorar a Dios, no él deseaba más. Quería ser el adorado, quería ponerse al mismo nivel que Dios, o incluso elevarse por encima del Creador. ¿No es curioso cómo el orgullo puede distorsionar el corazón, llevando incluso a los seres más exaltados a cuestionar su propósito y a esforzarse por algo más? Este deseo de supremacía lo llevó a una rebelión sin precedentes en el cielo. Satanás reunió a su alrededor un ejército de ángeles, aquellos que lo seguirían en su desafío a la autoridad de Dios. Estos ángeles, que una vez fueron mensajeros y siervos del Altísimo, le dieron la espalda. Ya no estaban alineados con la voluntad de Dios y en su rebelión se convirtieron en lo que hoy conocemos como ángeles caídos. Es importante notar que estos seres no deben confundirse con los demonios. Los demonios son los espíritus desencarnados que vagan por la tierra buscando atormentar y engañar a la humanidad. Los ángeles caídos, en cambio, alguna vez estuvieron en la presencia de Dios. Fueron ángeles de luz, pero ahora en su rebelión son ángeles de oscuridad. ¿Puedes imaginar la profundidad de esa traición? Ángeles que una vez cantaron en la misma presencia de Dios, ahora se encuentran expulsados, destinados a una eternidad de tinieblas. Su caída no fue solo un cambio de posición, fue una transformación completa de su naturaleza. De seres de luz pasaron a agentes de oscuridad y ahora sirven al propósito de Satanás, trabajar para distorsionar, engañar y desviar a la humanidad. ¿Por qué, te preguntarás, permite Dios esto? ¿Por qué no acaba con su rebelión en un instante, poniendo fin a la oscuridad que esparcen? Quizás la respuesta se halle en la misma lección que Satanás no logró comprender: el valor del libre albedrío. En su deseo de poder, Satanás perdió de vista la importancia de la humildad, de someterse al Creador. Sin embargo, Dios nos ha dado a todos libre albedrío, la libertad de elegir incluso cuando nos enfrentamos a la tentación y a la oscuridad. Y mientras Satanás continúa con su obra engañosa, apartando a muchos de Dios, nosotros,
enfrentamos una elección. ¿Seguiremos sus falsas promesas o permaneceremos fieles a aquel que nos creó para su gloria? Esta batalla entre el bien y el mal, entre los ángeles caídos, rebeldes y los siervos fieles de Dios, no es solo algo que ocurrió en el pasado. Es una batalla que continúa hoy en los corazones y las mentes de la humanidad. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Caerás presa de las mentiras y los engaños o permanecerás firme en la luz de la verdad? ¿Qué áreas de tu vida has permitido que la oscuridad eche raíces? ¿Cómo puedes hoy mismo elegir alinearte con el propósito de Dios para tu vida, resistiendo la tentación de elevarte por encima de Él? Reflexiona sobre estas preguntas y recuerda que en la fuerza de Dios tienes el poder de vencer. La guerra en el cielo fue distinta a cualquier batalla que podamos imaginar. De un lado estaba el poderoso arcángel Miguel, liderando a un ejército de guerreros angelicales, leales y poderosos, todos firmes en el servicio a Dios. Del otro lado, Satanás, en forma de un dragón enorme y aterrador, reunió un ejército de ángeles rebeldes, miles y miles de demonios decididos a derrocar el dominio de Dios. El choque entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, fue un espectáculo de proporciones inimaginables. Pero a pesar de la ferocidad de la batalla, una verdad permaneció innegable: el dominio de Dios nunca podría ser derrocado con éxito. Satanás y su ejército de ángeles, caídos por numerosos o poderosos que fueran, no podían resistir la fuerza de la voluntad de Dios. El conflicto terminó con Satanás y sus legiones expulsados del cielo, perdiendo para siempre sus posiciones y su gloria. Apocalipsis 12, 7-8 captura este momento con una claridad sobrecogedora. Entonces, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Te diste cuenta, Satanás? Y sus ángeles tenían un lugar en el cielo, una posición, una dimensión, un estatus en el ámbito celestial, pero lo perdieron. Su rebelión les costó todo lo que alguna vez tuvieron. ¿No es fascinante pensar que a pesar de la grandeza de su caída, su historia tiene un significado más profundo para nosotros hoy, mientras Satanás y sus seguidores perdieron su lugar en el cielo como creyente? Tú has recibido un lugar en el cielo por medio de Jesucristo. Efesios 2:6 nos recuerda esta verdad increíble, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, teniendo esto en cuenta, surge una pregunta ardiente: ¿por qué Dios no destruyó simplemente a Satanás y a sus ángeles? ¿Por qué después de su rebelión y de la gran batalla que tuvo lugar, Dios les permitió huir a la tierra, vagar libremente y causar estragos, trayendo muerte y destrucción a la humanidad? ¿Por qué permitir que el mal continúe cuando Él tiene todo el poder para acabar con él? Es una pregunta que ha desconcertado a muchos durante siglos. ¿Por qué permite Dios que Satanás persista causando tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cuál es el propósito detrás de esta decisión divina? En este mensaje exploraremos estas preguntas, buscando respuestas que arrojen luz sobre el plan más grande de Dios y el misterio de por qué Él ha permitido que el mal persista por un tiempo. Permanece atento, porque las respuestas pueden sorprenderte. La razón principal por la que Dios no destruye simplemente a Satanás y a sus ángeles está profundamente arraigada en la misma naturaleza de su creación. Satanás y sus ángeles caídos fueron creados por Dios a su imagen como seres espirituales.
Como leemos en Juan 4:24, Dios es espíritu, y esto es crucial para entender por qué Satanás no puede ser destruido de la misma manera que los seres físicos, dado que Lucifer y sus seguidores son espíritus, no pueden morir en el sentido físico. Su existencia trasciende el ámbito mortal, haciéndolos inmunes al tipo de muerte que nosotros entendemos. ¿No es asombroso pensarlo? Satanás, el mismo ser que se rebela contra Dios, sigue vivo y activo en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito para todo lo que ha creado, incluso para las criaturas que parecen más perversas. Cada ser, se alinee o no con la voluntad de Dios, fue creado por una razón, con un plan divino que trasciende nuestra comprensión. Incluso en el caso de Satanás, que eligió oponerse a la voluntad de Dios, Dios tiene un propósito para su existencia. Puede ser difícil de comprender. ¿Por qué permitiría Dios que exista tanto mal? La respuesta se encuentra en los misteriosos caminos de Dios. Aun cuando la creación se revela, aun cuando se toman decisiones contrarias a su voluntad perfecta, Dios, en su poder soberano, es capaz de usar esas malas circunstancias para su gloria final. Nada, ninguna rebelión, ningún mal puede frustrar el plan de Dios. Todo, incluso las fuerzas de la oscuridad, debe inclinarse ante la voluntad del Creador. A medida que profundizamos en la comprensión de quién es Satanás y por qué Dios le ha permitido continuar existiendo, comenzamos a descubrir un misterio aún mayor. ¿Cómo es posible que Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad, todavía cumpla un propósito dentro del gran diseño divino? ¿Qué papel desempeña en el plan supremo de Dios? Exploraremos estas preguntas y más en este mensaje, mientras buscamos entender las formas complejas y a menudo misteriosas en que Dios obra incluso a través de la presencia del mal. Permanece atento, porque las respuestas pueden desafiar tu visión de la soberanía de Dios y su poder sobre todas las cosas, incluidas las fuerzas de la oscuridad. En el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 14, encontramos una representación poderosa y vívida de la caída de Satanás del cielo. Este pasaje abre una ventana al corazón de su rebelión y a la raíz de su caída. Isaías escribe: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado por tierra tú, que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Isaías 14, 12-15. Este pasaje pinta un cuadro estremecedor del orgullo de Satanás. No estaba satisfecho con la alta posición que tenía como ser creado para glorificar a Dios. No, él buscaba más, quería ascender más alto, colocarse por encima de todo, incluso de Dios mismo. Su declaración de «seré semejante al Altísimo» refleja la esencia de su rebelión, orgullo. En su corazón, Satanás deseaba reemplazar a Dios, convertirse en el gobernante supremo. Pero como sabemos, el orgullo es una fuerza peligrosa y destructiva. Lo condujo a su caída y sus ambiciones fueron destrozadas. El destino de Satanás quedó sellado al ser arrojado no solo del cielo, sino hasta las profundidades del abismo. Este pasaje de Isaías nos ofrece una visión clara del núcleo de la rebelión de Satanás, el orgullo y un deseo insaciable de poder. También nos proporciona un título significativo que a menudo se asocia con el Lucifer. El nombre Lucifer
significa literalmente portador de luz. Es impactante pensar que aquel que una vez fue considerado portador de luz haya caído en la oscuridad consumido por el orgullo. Pero la historia de la caída de Satanás no se limita a Isaías. Otra referencia poderosa a su rebelión se encuentra en el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 28. Aquí Ezequiel ofrece una descripción sorprendente de la perfección original de Satanás y de su eventual corrupción. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura cornerina, topacio, jaspe crisólito berilo, y ónice zafiro carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28, 12-17. En este pasaje vemos a Satanás en su gloria original, descrito como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Estaba adornado con piedras preciosas y trabajado en oro, un ser de esplendor inimaginable. Pero algo salió terriblemente mal. Ezequiel revela que este ser perfecto, una vez intachable en todos sus caminos, se llenó de iniquidad. Su corazón, antes puro, se corrompió por el orgullo. Ya no estaba satisfecho con su posición en el cielo. Deseaba la gloria que venía de estar por encima de los demás. Su hermosura se convirtió en su ruina y su sabiduría se corrompió en favor de su propio esplendor. El orgullo de Satanás lo llevó a la violencia y su pecado finalmente lo condujo al destierro. Dios no podía permitir que semejante orgullo y corrupción permanecieran en el cielo. Su rebelión no fue simplemente un deseo de poder, fue una semilla profunda de desconfianza e inconformidad que creció hasta convertirse en una rebelión total, y por ello Dios lo expulsó del paraíso, alterando para siempre su destino. Estas dos escrituras, Isaías 14 y Ezequiel 28, ofrecen una visión clara de la caída de Satanás. De ser un ser poderoso y hermoso, Lucifer fue consumido por el orgullo, corrompido por sus propios deseos y finalmente expulsado del cielo. Su caída no fue solo una expulsión física, también fue espiritual, marcada por una transformación completa de luz en tinieblas. Sirve como advertencia para todos nosotros: el orgullo, si no se controla, conduce a la destrucción. El mismo orgullo que derribó a Satanás del cielo puede obrar en nuestros propios corazones si no permanecemos vigilantes. ¿Por qué permitió Dios que esta rebelión ocurriera en primer lugar? ¿Por qué dejar caer a un ser tan poderoso? Estas son preguntas que continúan intrigándonos, pero también apuntan a una verdad más profunda. Dios permite el libre albedrío incluso en la creación más perfecta. La caída de Satanás es un testimonio de las consecuencias de elegir el orgullo en lugar de la humildad, de elegir elevarse por encima del Creador. La historia de la rebelión de Satanás no es solo un relato de una guerra antigua en el cielo,
Es un recordatorio para todos nosotros de los peligros del orgullo y de la importancia de permanecer humildes delante de Dios. La verdad es esta: Satanás fue una vez un ángel de alto rango en el cielo, creado en una posición de gran poder y hermosura, pero su caída fue tan severa, tan completa, que se transformó de Lucifer, el portador de luz, en Satanás, el rebelde, el acusador y el tentador. Su caída no terminó con su propia rebelión. Lo llevó a convertirse en un engañador tan sumido en su propia oscuridad que no podía evitar arrastrar a otros con él, tal como él mismo había sido arrastrado. Su orgullo, su deseo de poder y su rechazo a la soberanía de Dios estaban tan profundamente arraigados que se convirtió en la encarnación misma de la tentación y el engaño. Pero hay otro lado de Satanás. También es conocido como el acusador. La Biblia nos presenta una escena impactante en Zacarías 3, donde Josué está delante de Dios y Satanás está a su derecha trayendo acusaciones contra él. Esta imagen de Satanás como acusador es poderosa, mostrándonos que su papel no es solo tentar, sino también acusar a los fieles, colocándose como adversario y buscando condenar a aquellos que siguen a Dios. No le basta con haber caído, desea arrastrar a otros con él, acusándolos y condenándolos ante Dios. En el Nuevo Testamento vemos que la influencia de Satanás no desaparece, sigue hostigando a la humanidad. Incluso Jesucristo, durante su ministerio terrenal, fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. El deseo de Satanás de tentar, probar y desviar es implacable. Sus tácticas pueden variar, pero su meta es la misma: frustrar la voluntad de Dios y arrastrar a otros hacia el mismo destino que le espera a él. El mismo Jesús afirma la realidad de la caída de Satanás cuando dice en Lucas 10:18: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta declaración refleja la comprensión del Antiguo Testamento acerca de la rebelión de Satanás y su expulsión del cielo. Jesús, con su autoridad divina, confirma que la caída de Satanás no fue solo un evento pasado, sino una realidad presente que aún influye en el mundo. En 2 Pedro 2:4 encontramos una confirmación más sobre el destino final de Satanás y sus ángeles caídos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este pasaje pinta un cuadro claro de las consecuencias de la rebelión. Así como Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ahora están encadenados esperando el juicio final. Su destino está sellado, aunque su castigo aún no se ha cumplido en su totalidad. Judas también repite este tema en su breve pero poderoso escrito. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos versículos nos recuerdan que Satanás y sus seguidores, aunque se les permite cierta libertad, ahora en última instancia, están reservados para un juicio futuro. La oscuridad que ahora habitan no es su hogar final, es solo un lugar temporal hasta el día de la gran sentencia. Ahora surge una pregunta importante. ¿Por qué no pone fin Dios a la existencia de Satanás ahora mismo? ¿Por qué le permite continuar su obra de tentación, acusación y destrucción? La respuesta radica en la justicia divina de Dios. Aunque a Satanás se le ha concedido cierta libertad, no sería justo que Dios destruyera a Satanás y a sus ángeles caídos antes de un juicio justo. La justicia de Dios
exige que cada mal sea contabilizado, que cada persona sea juzgada de acuerdo con sus actos. Así como Satanás ha tenido su tiempo para actuar, también enfrentará su tiempo de juicio. Dios está esperando el juicio final del mundo, un juicio donde todos comparecerán ante Él y serán juzgados según sus obras. Satanás, como todos los demás, no escapará de este veredicto divino. Así que, aunque Satanás aún deambula por la tierra y lleva a cabo su obra maligna, recordamos que su tiempo es limitado. Dios permite pacientemente esta temporada, sabiendo que al final todo será puesto en orden. Puede que Satanás tenga libertad ahora, pero finalmente será responsabilizado por su rebelión. El juicio final se acerca y en ese día Satanás y todos los que lo sigan enfrentarán las consecuencias de sus elecciones, pero por ahora vivimos en la tensión de saber que la justicia de Dios está en marcha y su victoria final sobre Satanás es segura. La pregunta es, ¿estamos listos para ese juicio final? ¿Estamos viviendo de una manera alineada con la voluntad de Dios o hemos permitido que las mentiras y acusaciones de Satanás nublen nuestro camino? ¿Qué pasos puedes dar hoy para asegurarte de que permaneces firme en la verdad, esperando ese gran día cuando todo será revelado? Reflexiona en esta verdad. Aunque Satanás parezca poderoso, su tiempo es limitado y la justicia de Dios prevalecerá. Para comprender realmente por qué Dios hace lo que hace, primero debemos profundizar en la esencia de quién es Dios. La realidad es esta: las acciones de Dios siempre son un reflejo de su naturaleza. Su naturaleza es la base de todo lo que Él hace. En otras palabras, lo que Dios hace proviene directamente de quién Él es. Para entender por qué permite ciertas cosas, como la existencia continua de Satanás y sus ángeles caídos, primero debemos entender los atributos de Dios. Uno de los primeros y más cruciales aspectos a considerar es que Dios es todopoderoso. No hay fuerza, ni ser, ni entidad que pueda desafiar su autoridad. El universo mismo, con toda su complejidad y vastedad, está bajo su mando. La Biblia enfatiza repetidamente que el poder de Dios es infinito y que nadie, absolutamente nadie, puede elevarse por encima de Él. Esta es una verdad esencial que debemos tener en mente al reflexionar sobre esta cuestión. Si Dios realmente creó todas las cosas, como enseña la Escritura, entonces nada creado puede superarlo. Ningún ser creado puede desafiar o eclipsar al Creador. Esto nos lleva a un malentendido común que muchos tienen acerca de Satanás, que él es el enemigo supremo de Dios, atrapado en una batalla cósmica por el control del universo. Algunos incluso creen que Dios y Satanás están en un empate donde Dios apenas logró defender el cielo de la rebelión de Satanás. Esta creencia es un grave error. La verdad es que Dios no tiene rival. Satanás en su rebelión puede parecer poderoso, pero comparado con Dios no es nada. Dios no tiene competencia. Su poder es incomparable y el universo entero se inclina ante su voluntad. La batalla en el cielo, desde la perspectiva de Dios, nunca fue una batalla real. Nunca existió la posibilidad de que Satanás pudiera ganar. Satanás, con todo su orgullo y ambición, no podía resistir al Creador todopoderoso del cielo y de la tierra. Apocalipsis 12:7-11 captura este momento decisivo describiendo la guerra en el cielo y la derrota de Satanás. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Observa cómo se describe la derrota de Satanás en este pasaje. Fue derrotado no por una batalla entre iguales, sino por el abrumador poder de la autoridad de Dios. No hubo lucha verdadera ni posibilidad de que Satanás triunfara. Fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra, y sus acusaciones contra el pueblo de Dios fueron silenciadas. No fue una pelea cerrada ni una competencia real. La salvación y el poder del reino de Dios prevalecieron sin esfuerzo, y el papel de Satanás como acusador quedó anulado. Pero aquí es donde vemos algo verdaderamente notable acerca del carácter de Dios. A pesar de tener el poder absoluto para destruir a Satanás en ese mismo instante, Dios no lo hace. En su misericordia, no aniquila inmediatamente a Satanás ni a sus ángeles caídos, porque, por el inmenso amor de Dios hacia su creación, aún hacia aquellos que se le oponen. Las acciones de Dios en este caso son una expresión de misericordia. Incluso frente a la rebelión, Dios da tiempo a Satanás y a sus ángeles. Esto no es debilidad de parte de Dios, sino un reflejo de su naturaleza amorosa. Dios permite un espacio para la redención, una oportunidad para que sus criaturas lo elijan libremente, incluso cuando no lo aman a Él. La decisión de Dios de no destruir inmediatamente a Satanás habla de la profundidad de su amor y de su respeto por el libre albedrío que ha concedido a su creación. La caída de Satanás, su existencia continua y la tensión persistente en el mundo no se deben a que Dios carezca del poder para terminarlo todo. Más bien se debe a que Dios está dando tiempo, está dando oportunidad. Su plan definitivo de justicia y redención aún se está desarrollando. La misericordia de Dios está en el centro de su naturaleza. Él no actúa por rencor, sino con propósito y paciencia, sabiendo que en la plenitud de los tiempos todo será puesto en orden. Esta es una verdad importante que debemos comprender. El retraso en el juicio no es un signo de debilidad ni de indecisión. Es un testimonio de la misericordia de Dios y de su compromiso inquebrantable con su creación, incluso cuando esa creación lo rechaza. La misericordia de Dios es un regalo, un tiempo para arrepentirse, un tiempo para volver a Él, un tiempo para ser restaurado. Es un reflejo de su deseo de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al reflexionar sobre esto, surge una pregunta importante para nosotros: ¿cómo respondemos a la misericordia de Dios? ¿Cómo usamos el tiempo que se nos da? De la misma manera que Dios ofrece misericordia a Satanás y a sus ángeles, también nos la ofrece a nosotros. Pero, ¿la aceptaremos o rechazaremos su amor como lo hizo Satanás? La respuesta a esa pregunta determinará nuestro destino eterno. Así que cuando contemplemos por qué Dios no destruye de inmediato a Satanás, recordemos que sus acciones siempre están enraizadas en el amor, la misericordia y el deseo de reconciliación. El plan final de Dios no es de destrucción, sino de redención. Y aun frente a la rebelión, Él ofrece un espacio para el arrepentimiento porque desea que todas
sus criaturas regresen a Él. ¡Qué misterio tan profundo del amor divino! El segundo aspecto crucial para entender quién es Dios radica en su naturaleza omnisciente. Dios no está limitado por el tiempo, el espacio ni las circunstancias. Él lo sabe todo. Cada pequeño detalle aparentemente insignificante del universo es conocido íntimamente por Él. Desde las vastas galaxias hasta el grano de arena más diminuto, el conocimiento de Dios lo abarca todo. No hay rincón del universo, ni individuo, ni situación que escape a su conocimiento. Esto significa que Dios posee una perspectiva que ningún otro ser puede tener. Mientras nosotros estamos limitados por nuestra comprensión finita, Dios ve el cuadro completo. Él ve ambos lados de cada historia, cada acción y cada elección con perfecta claridad. La naturaleza omnisciente de Dios es significativa cuando consideramos la rebelión de Satanás. La Biblia nos da solo breves destellos de las razones detrás de la caída de Satanás. Nos dice que Satanás se volvió celoso y lleno de orgullo. Deseaba elevarse por encima de Dios, ocupar su lugar, y este deseo lo llevó a la rebelión. Pero aquí está la clave. Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento, sabía exactamente por qué Satanás se rebeló. Dios conocía los pensamientos, los motivos y los deseos que llevaron a Satanás por este camino oscuro. El conocimiento de Dios sobre la rebelión de Satanás no era superficial, era completo, exhaustivo y sin confusión. Esto nos lleva a una revelación increíble acerca de la naturaleza de Dios, la compasión. Dios, en su sabiduría omnisciente, no se sorprendió por la rebelión de Satanás. Comprendió plenamente lo que llevó a Satanás a su decisión, y al comprenderlo, Dios mostró compasión. Piensa en esto. Un padre amoroso no castiga a un hijo sin entender primero por qué actuó de cierta manera. Un padre compasivo se toma el tiempo de comprender los motivos detrás de las acciones de su hijo. De la misma manera, Dios, como nuestro Padre, comprende las razones más profundas detrás de las acciones de Satanás. Aunque la rebelión de Satanás pueda parecernos incomprensible o incluso indignante, Dios conocía las razones que la motivaron. Conocía el orgullo y los celos que habían echado raíces en su corazón y extendió compasión sabiendo que la elección de rebelarse nació de una lucha más profunda y oculta. Esta comprensión de la compasión de Dios también nos ayuda a entender por qué Dios no destruye de inmediato a Satanás y a sus seguidores. Desde nuestra perspectiva humana, podría parecer que la única respuesta razonable a la rebelión de Satanás sería un castigo rápido y su erradicación. Pero la naturaleza omnisciente de Dios le permite ver más allá de la superficie. Él entiende por qué Satanás hizo lo que hizo y en ese entendimiento extiende misericordia. La paciencia de Dios, al permitir que Satanás exista y actúe en el mundo, está enraizada en su profundo conocimiento de la naturaleza de Satanás y de sus elecciones. La justicia de Dios llegará, pero llegará en su tiempo perfecto, cuando todas las cosas sean reveladas y comprendidas en su totalidad. Este es un poderoso recordatorio para nosotros como creyentes, aunque quizá no entendamos plenamente por qué Dios permite que el mal exista en el mundo, podemos confiar en que Dios sabe exactamente por qué permite que ciertas cosas ocurran. Él ve el panorama completo, pasado, presente y futuro. Nosotros podemos mirar al mundo y preguntarnos por qué Dios permite el mal y el sufrimiento, por qué Satanás y sus ángeles siguen existiendo. Pero podemos consolarnos sabiendo que Dios, en su infinita sabiduría,
comprende plenamente por qué hace lo que hace. Él conoce el cuadro completo y llevará a cabo su plan perfecto en su tiempo perfecto. Así que aunque no tengamos todas las respuestas, podemos confiar en el entendimiento de Dios. Él sabe lo que nosotros no vemos y está obrando sus propósitos de maneras que van mucho más allá de nuestra comprensión. La naturaleza omnisciente de Dios nos recuerda apoyarnos en su sabiduría y confiar en su plan definitivo, incluso cuando no podemos ver todos los detalles. Puede que no entendamos del todo la presencia del mal, pero podemos descansar en la verdad de que Dios sí lo entiende y que Él tiene el control. El libre albedrío es un don profundo y precioso que Dios ha otorgado a toda su creación. En lugar de usar su inmenso poder para forzar a cada criatura a adorarle Dios, ofrece una elección seguirlo o apartarse de Él. Este don de libre albedrío se extiende no solo a la humanidad, sino también a todos los seres creados por Dios, incluidos los ángeles. Porque los ángeles como nosotros recibieron libre albedrío, siempre existió la posibilidad de que algún día un ángel o un grupo de ángeles eligiera rebelarse contra Dios. La rebelión de Satanás es un trágico ejemplo de esta realidad. Pero ¿por qué Dios dio libre albedrío en primer lugar? Era necesario. La respuesta se encuentra en la misma naturaleza del amor. El verdadero amor no puede ser forzado ni manipulado, debe darse libremente, escogido desde el corazón. Sin la libertad de elegir el amor, perdería su significado. No puedes amar verdaderamente a alguien si no tienes la opción de hacer lo contrario. Piensa en tus propias relaciones. Son significativas porque son forzadas. No lo son porque tú y la otra persona eligen estar en ellas. Sin elección, el amor sería simplemente una obligación mecánica, no una conexión genuina. De la misma manera, Dios desea que su creación lo ame no por compulsión, sino porque lo eligen. Dios no quiere obediencia sin mente. Quiere devoción sincera nacida de la libertad de elegir. Sin embargo, al dar a su creación el don del libre albedrío, Dios sabía que algunos elegirían no amarlo. Algunos elegirían la rebelión y otros optarían por vivir en desafío a su voluntad. Y con esa elección viene la posibilidad de dolor, pérdida y separación. Pero también trae la oportunidad de redención y restauración. Aquí está el dilema que crea el libre albedrío. Si Dios castigara y destruyera a cada ser que ejerciera su libre albedrío de una manera que Él no aprueba, entonces el don del libre albedrío carecería de sentido. Sería una oferta vacía. La verdadera libertad significa la posibilidad de elegir incluso si esa elección va en contra de la voluntad de Dios. Piensa en esto si una de las opciones en tu libre albedrío lleva como garantía un castigo de muerte. Realmente tienes una opción. Realmente serías libre para elegir. El verdadero libre albedrío requiere que ambas opciones, la rebelión y la redención, permanezcan en existencia. Ambas deben ser elecciones viables. Dios, en su sabiduría y justicia, permite la posibilidad de la rebelión sabiendo plenamente que esto traerá dolor y sufrimiento, pero también permite la posibilidad de la redención de apartarse de esa rebelión y volver a Él. Sin esta libertad, sin esta posibilidad, el amor y la elección perderían su valor. Porque Dios es justo e imparcial, Él elige honrar la decisión de Satanás de abandonar su posición en el cielo. No elimina a Satanás por haber tomado esa decisión. La decisión de Dios de permitir la rebelión de Satanás
está enraizada en su respeto por el libre albedrío, aun cuando esto lo condujo a su ruina. Dios no será derrocado por Satanás ni por nadie más. Él sigue siendo soberano y sin embargo no interfiere con las elecciones de sus criaturas, incluso cuando esas elecciones los alejan de Él. En esto vemos un aspecto notable del carácter de Dios. Él valora la libertad de elegir incluso a un gran costo. Este principio es crucial para entender por qué Dios permite que Satanás, los ángeles caídos, e incluso nosotros, su creación humana, ejerzamos el libre albedrío. Si Dios eliminara a quienes eligieron mal, esencialmente anularía aquello que hace que el amor sea genuino, la capacidad de elegir. La justicia de Dios, en este caso, honra la libertad que Él dio, pero eso no significa que no habrá consecuencias por esas decisiones. Satanás eligió la rebelión, y como resultado él y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Pero incluso en esto, la justicia y la misericordia de Dios permanecen perfectamente equilibradas. El libre albedrío entonces no es solo un do, sino también una responsabilidad. Es la base de nuestra relación con Dios. Se nos da la elección de amarlo, servirlo o alejarnos de Él. Es a través de esa elección que demostramos la profundidad de nuestro amor por Dios. Así que mientras Dios permite que Satanás y sus ángeles existan, a pesar de su rebelión, también nos permite a nosotros la misma libertad de elegir. Y con esa elección viene la oportunidad de redención para aquellos que decidan regresar a Él. El respeto de Dios por el libre albedrío es un poderoso testimonio de su amor, su justicia y su deseo de una relación genuina con nosotros. Al permitir tanto la rebelión como la redención, Dios nos da a cada uno la oportunidad de escoger el camino que seguiremos, sabiendo que el amor más grande es aquel que se ofrece libremente. Existe aún otra teoría sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios permanecieran después de su rebelión, y está directamente relacionada con el plan divino de redención a través de Jesucristo. Cuando miramos la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, podemos ver que Satanás jugó un papel fundamental en el camino de Jesús hacia la cruz. Podría ser que, aunque Satanás había rechazado a Dios, aún lo utilizó para cumplir su misión suprema, librar al mundo del pecado y ofrecer salvación a la humanidad. La primera vez que Satanás aparece en el Nuevo Testamento es durante la tentación de Jesús en el desierto. Después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, Satanás vino a él ofreciéndole 3 tentaciones distintas. Intentó explotar el hambre física de Jesús, desafiar su autoridad divina y tentarlo con el poder de los reinos del mundo. Pero en cada ocasión, Jesús se mantuvo firme, resistiendo las tentaciones al citar las Escrituras. Este evento es crucial en la vida de Jesús porque demostró su justicia y su capacidad para resistir el pecado. ¿Qué hace que este momento sea tan significativo? Jesús, aunque plenamente Dios, también era plenamente humano. Experimentó la tentación tal como nosotros, pero permaneció sin pecado. Al vencer las tentaciones de Satanás, Jesús demostró su impecabilidad, lo cual era esencial para su papel como Salvador del mundo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque solo una persona inocente y sin pecado podía tomar el lugar de un culpable. Este es el corazón del Evangelio. Jesús, como el Hijo de Dios sin pecado, fue el único digno de cargar con el peso del pecado de la humanidad. Piénsalo así: cuando a un criminal en prisión se le da la oportunidad de que alguien ocupe su lugar, la inocencia de la persona inocente se transfiere al culpable.
intercambian lugares. De la misma manera, Jesús intercambió lugares con nosotros. Tomó sobre sí nuestro pecado y a cambio nos ofreció su santidad. En la cruz, Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto por los pecados del mundo, tomando el castigo que merecíamos para que pudiéramos recibir la justicia que Él vivió. El hecho de que Jesús resistiera las tentaciones de Satanás en el desierto demostró su dignidad para ser el que podría cargar con nuestro pecado. No se trataba solo de evitar el pecado, sino de probar que Él era el único capaz de cumplir el papel del sacrificio perfecto. Sin este momento de victoria sobre la tentación, Jesús no habría podido ser el Cordero sin mancha que quitaría los pecados del mundo. Entonces, podría ser que Dios permitió que Satanás continuara existiendo y desempeñara su papel en la narrativa divina, específicamente para desafiar a Jesús y demostrar su dignidad. Es una posibilidad que invita a la reflexión. Satanás, en todo su orgullo y rebelión, sirvió sin saberlo para cumplir el plan de Dios para la salvación. Su intento de tentar a Jesús fue parte del proceso por el cual Jesús demostraría que era el sacrificio perfecto. En la gran narrativa de la redención, incluso el papel de Satanás fue usado para mostrar la victoria de Cristo. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que la rebelión de Satanás conduciría eventualmente al acto más grande de amor y redención en la historia humana, la cruz. Al permitir que Satanás tentara a Jesús, le dio la oportunidad de mostrar que Él era en verdad el Cordero perfecto e inmaculado, digno de quitar el pecado del mundo. Esta fue una victoria no solo sobre Satanás, sino sobre el poder mismo del pecado. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Jesús soportó la tentación y resistió los planes del diablo para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado. Su victoria sobre la tentación en el desierto nos muestra que nosotros también podemos mantenernos firmes contra las mentiras del enemigo. El éxito de Jesús contra la tentación no fue solo para Él, sino también para nosotros. A través de su fuerza, somos capacitados para resistir la tentación y vivir en la victoria que Él ya ganó. Así que, tal vez al permitir que Satanás persistiera, Dios estaba permitiendo que Jesús demostrara su dignidad para ser nuestro Salvador, y al hacerlo, abrió el camino para la victoria final sobre el pecado y la muerte. Incluso en los momentos más oscuros, el plan de Dios se estaba desarrollando y la rebelión de Satanás estaba siendo usada para la gloria de Dios y la redención de la humanidad. El segundo papel significativo que Satanás desempeña en la historia de Jesús ocurre durante la tentación de Judas Iscariote, el hombre que finalmente traicionaría a Jesús y lo entregaría a las autoridades religiosas, conduciéndolo a la crucifixión. Este es un momento decisivo en la narrativa de la vida de Cristo y en la historia de la salvación. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo Jesús cumpliría su misión de morir por los pecados del mundo si alguien no lo hubiera entregado para ser crucificado? La muerte de Jesús tenía que estar orquestada y en el plan divino de Dios alguien debía cumplir ese papel. Y esa persona fue Judas el que lo traicionó. El papel de Satanás en este aspecto del camino de Jesús es profundo. En los relatos de los evangelios vemos que Satanás entra en Judas y lo lleva a dudar de Jesús. En Juan 13:27 se dice: en cuanto Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Este momento es crucial. Judas, que había estado caminando con Jesús y había presenciado sus milagros, ahora estaba abrumado por la duda. La influencia de Satanás lo empujó más allá, sembrando semillas de traición en el corazón de Judas. Judas
Había caminado con Jesús durante 3 años, había visto su amor y su poder, pero en ese instante, Satanás lo convenció de que Jesús no era el Mesías que había esperado. Comenzó a cuestionar la autoridad de Jesús, su poder, y en última instancia su misión. Piensa en eso por un momento. Judas fue uno de los 12 discípulos elegido personalmente por Jesús para seguirle, y sin embargo, bajo la influencia de Satanás, eligió traicionarlo. Pero, ¿por qué tomó Judas esa decisión? Satanás, con su astucia maligna, vio una oportunidad de golpear el corazón mismo del plan de Dios. Al tentar a Judas, Satanás jugó un papel crucial en la historia de la salvación, aunque no de la forma en que jamás habría podido imaginar. En la oscuridad de las intenciones de Satanás, Dios estaba obrando su plan perfecto para redimir a la humanidad. Quizás, solo quizás Dios permitió que Satanás viviera y tuviera influencia de esta manera por una razón. Si Satanás no hubiera tentado a Judas, ¿habría Judas traicionado a Jesús? ¿Podría Jesús haber muerto por los pecados del mundo sin esta traición? En el gran alcance del plan de Dios, el papel de Satanás fue, sin saberlo, parte del cumplimiento mismo de la profecía y del propósito de la misión de Jesús. La traición de Judas no fue un accidente, ni un acto aleatorio de maldad, fue parte del diseño perfecto de Dios para llevar a cabo el sacrificio que salvaría a la humanidad del pecado. La soberanía de Dios, al permitir que Satanás tentara a Judas, revela un aspecto asombroso de la sabiduría divina. Dios utiliza incluso los momentos más oscuros, los actos más perversos, para cumplir sus propósitos redentores. Satanás, pensando que frustraba el plan de Dios, en realidad lo estaba adelantando. La traición de Judas, aunque impulsada por el mal, fue esencial para la crucifixión de Jesús, que fue el acto supremo de amor y redención para el mundo. Nos quedamos con una verdad profunda y humilde en el tapiz del plan de Dios. Incluso las decisiones de aquellos que son influenciados por el mal pueden ser usadas para producir el mayor bien. Satanás, en su orgullo y rebelión, creyó que estaba derrotando a Dios, pero en realidad, Dios estaba utilizando las artimañas de Satanás para preparar el escenario de la mayor victoria de todas, la derrota del pecado y de la muerte, a través de la muerte de Jesús en la cruz. Así que, aunque nunca podamos comprender del todo por qué Dios permitió que Satanás viviera y desempeñara un papel en la historia de Jesús, podemos confiar en que todo fue parte del plan supremo de Dios para nuestra redención. El engaño de Satanás a Judas se convirtió en el catalizador mismo que condujo a la cruz, donde Jesús cargó con el peso del pecado del mundo y ofreció el don de la salvación a todos los que creyeran. La soberanía de Dios reina sobre todo, incluso sobre las acciones de Satanás, que sin saberlo desempeñó un papel en el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Lo que para nosotros parece oscuridad es a menudo lo mismo que Dios usa para traer su luz. Satanás, que una vez fue un ángel de alto rango en el cielo, se rebeló contra la autoridad de Dios. Su orgullo y su deseo de poder lo llevaron a reunir un vasto ejército de ángeles que se unieron a él en su rebelión y juntos lucharon contra el mismo creador del universo. Pero en lugar de ser destruidos de inmediato, Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo, exiliados a vivir apartados de la presencia de Dios. La pregunta que a menudo surge es: ¿por qué Dios no los destruyó simplemente por su rebelión? Después de todo, Dios es todopoderoso
y podría haber puesto fin a la rebelión de Satanás en un instante. Una posible respuesta se encuentra en el mayor plan de redención. Tal vez Satanás no era solamente un adversario en el gran diseño de Dios, sino también una herramienta, una parte necesaria de la historia de la salvación. Quizás Dios permitió que Satanás viviera porque a pesar de su rebelión, aún existía una posibilidad de redención. Podría ser que el amor de Dios por toda su creación, incluido Satanás, fuera tan grande que quisiera darle toda oportunidad posible de volver a Él. Esto estaría en armonía con la naturaleza de Dios como un Padre amoroso. El amor, el verdadero amor, no puede existir sin elección. Si Dios hubiera eliminado a Satanás y a todos los que eligieron rebelarse contra Él, habría quitado lo mismo que hace que el amor sea genuino, la libertad de escoger. El amor no puede ser forzado, debe ser dado libremente. Si Dios destruyera a todos los que lo rechazan, habría socavado el libre albedrío que Él mismo otorgó a su creación. Y así, en su infinita paciencia y misericordia, Dios permite que Satanás y sus demonios continúen existiendo. Dios es amor, y el amor es increíblemente paciente. Esta paciencia no es señal de debilidad ni de falta de autoridad. Más bien es una demostración del profundo compromiso de Dios con el libre albedrío, con permitir que su creación tome sus propias decisiones, incluso las equivocadas. Dios desea que toda la creación lo ame libremente, y eso significa que permite la posibilidad del rechazo. Pero Dios no desea destrucción. Él desea reconciliación, redención y restauración. Incluso Satanás, que una vez fue un ángel de luz, tuvo la oportunidad de arrepentirse, aunque eligió un camino diferente. En última instancia, la decisión de Dios de permitir que Satanás viva es un reflejo de su amor y de su deseo de que incluso aquellos que se rebelan lleguen algún día a comprender su gracia y misericordia. Aunque la rebelión de Satanás ha causado dolor y sufrimiento, esa no es la última palabra. El amor de Dios es más grande que cualquier rebelión y su plan de redención continúa, a pesar de los planes del enemigo. Si este video te ha bendecido de alguna manera, por favor considera darle me gusta y compartirlo con tus grupos cristianos. Difundamos el mensaje del amor y la paciencia de Dios a quienes necesitan escucharlo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Realmente aprecio tu apoyo y oro para que el mensaje haya tocado tu corazón. Que Dios continúe guiándote, fortaleciendo tu fe y derramando su amor y gracia sobre tu vida. Recuerda, el amor de Dios es paciente y siempre nos da la oportunidad de volver a Él sin importar cuán lejos nos hayamos alejado. Si este video te ha bendecido de alguna manera, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Y si sientes el impulso, compártelo con tus grupos cristianos para que más personas puedan experimentar la esperanza y la verdad de la palabra de Dios. Que seas lleno de paz y alegría mientras caminas en su luz. Dios te bendiga abundantemente